Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien de salud para sus familias. Recordarles siempre, ¿verdad?, las medidas de bioseguridad, el lavado constante de manos, uso de antibacterial, el uso de la mascarilla. Bienvenidos a la clase. Espero que esta vez pongan más atención de lo anterior, ¿verdad? Así que, como han sido todas las clases virtuales, este día vamos a hablar de un tema muy importante para Honduras, que es la reforma liberal, cómo es su proceso económico, político e histórico y quiénes son sus precursores para que esta reforma liberal llegase a Honduras, ¿verdad? Recordemos que eso es prácticamente el enlace de Honduras con el mundo, al mercado mundial o, como dicen algunos, al capitalismo, ¿verdad? También recordarles que la semana anterior, la clase anterior, vimos un tema muy importante también, que era el anarquismo en Honduras, quiénes fueron sus precursores y qué sucedía con todo esto. En esta clase vamos a ver una pequeña información, lo vamos a hacerlo en contexto más corto, pero muy entendible. Y también vamos a ver un pequeño video acerca de lo que es la reforma liberal. Espero presten atención, ya que siempre yo al final hago unas pequeñas preguntas para que me las envíen después por correo para su calificación. Pasen buenas tardes y a continuación, la clase. Hoy vamos a hablar de la revolución liberal en Honduras, pero primero que todo, miraremos de una manera superficial qué fue la revolución liberal. La revolución liberal de 1871 fue un proceso revolucionario ocurrido en Guatemala de carácter liberal que causó un cambio en la política de este país y que derrocaría al presidente Vicente Serna, liderada principalmente por Miguel García Granados y con importante participación de Justo Rufino Barrios. Se dio como resultado de la lucha entre conservadores y liberales, desarrollada en diferentes eventos desde la independencia centroamericana. Los liberales esperaron que falleciera el gobernante conservador Rafael Carrera en 1865, para alzarse contra el gobierno conservador de los 30 años. Desde la independencia centroamericana, los conflictos fueron comunes y constantes. Primeramente, las luchas entre quienes querían anexarse a México y quienes querían establecer una nación aparte. Segundamente, las luchas entre los conservadores, que querían mantener los parámetros de gobierno que hubo durante la dominación española, y los liberales, que querían un cambio radical en ciertas políticas tras la independencia. ¿Qué fue la reforma liberal en Honduras? La reforma liberal fue un proceso que orientaba la transformación de las viejas estructuras políticas, económicas y sociales que venían siendo arrastradas desde la colonia. Desde su creación, la reforma tuvo sus ideales bien marcados. En su tiempo de ejecución y creación pretendió impulsar una economía mercantil que tuviese una base o estructura capitalista, que se pudiera poner al paso de los avances de la economía mundial de su época y explotar como un productor a niveles exorbitantes de Producto Interno valioso. A la vez, Honduras buscaba formar un Estado nacional centralizado para garantizar la estabilidad política y administrar los planes de desarrollo sociales y económicos
y en última instancia, como se mencionó, la inserción de Honduras a la economía mundial dando apertura a las inversiones extranjeras. La visión y los propósitos previstos para la reforma liberal estaban claros en sus planteamientos. Lo que se buscaba era rejuvenecer la economía nacional con la emisión de nuevos códigos comerciales, activando la inversión extranjera en la agricultura y en la minería. Se intentó a su vez estimular la agricultura incorporando cultivos innovadores para nuestro país, que resultarían útiles y comerciales para el mercado mundial como ser el café y el banano. En el proceso de formación e implementación de la reforma, una de las pautas era centralizar el poder. Se pronunciaron leyes aprovechadas a nivel nacional que iban a eliminar el poder de los caudillos locales y las guerras civiles, y a su vez fomentaron la educación para promover el desarrollo de la nación. Ahondando en el factor educativo, nuevas leyes de educación fueron creadas que fortalecieron a la nación, preparando más personas y brindando educación. La educación primaria laica se convirtió en algo gratuito y obligatorio, y para la educación de un grado superior se trajeron maestros profesionales, ya sea de Guatemala o de Cuba. Marco Aurelio Soto fue un político y abogado graduado en la Pontificia Universidad de San Carlos Borromé en Guatemala. Fue ministro de Relaciones Exteriores y de Educación en Guatemala junto con su primo hermano Ramón Rosa, de 1873 a 1876, durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios, y ambos fueron los responsables de las reformas positivistas realizadas en la educación de ese mismo país. Posteriormente, con la ayuda de Barrios, fue nombrado como el 20º presidente de Honduras en el periodo de 1876 a 1880. Seguidamente electo como el 20º presidente constitucional de Honduras en el periodo de 1881 a 1883, y junto con su primo hermano Ramón Rosa Soto, revolucionó la República de Honduras mediante una gran cantidad de cambios sociopolíticos y la apertura a los capitales extranjeros, especialmente de los Estados Unidos.